Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Voy arrancando. Vamos controlando el sonido. Ahí estoy. Se pausó un poco porque estaba viendo el tema de los auriculares. Bueno, ¿cómo está gente linda por ahí de todos los jueves? Me dicen, por favor, si se escucha bien, porque estoy con los auriculares. Eh, y a veces engancha, a veces no. Si no me escuchan bien, me los saco y hablo directamente. Pero bueno, pueden pasar cosas aquí alrededor. Bienvenidas y bienvenidos a todos. ¿Se escucha muy bien? Bueno, gracias, Pau. ¿Cómo están? Bueno, ahí veo caritas conocidas. Siempre hay gente que se ve que toca algo y es como que me invita a hacer el video con ellos. Bueno, hola Adriana, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía por acá. Bien, perfecto. Bueno, qué gente puntual esta, che, tanta mala fama que tenemos por ahí los argentinos de ser impuntuales. Muy bien, a las 8 va cayendo gente al baile por aquí. Bueno, y vamos a hablar del miedo hoy. Creo que si hemos sido personas que hasta este momento de nuestra vida no nos ha tocado vivir una situación de mucho miedo, en estos últimos 5 meses puede ser que esta emoción nos haya tocado la puertita y hayamos tenido que convivir con esto un rato. Eh, Así que hoy vamos a hablar un poquito del miedo. Hola chicas, hola Ale, Cinti, ahí el staff de todos los jueves. Bueno, che, inviten gente, a ver si conocemos más gente por ahí y vamos sumando. Ya acá somos como una familia, ya les tomo asistencia yo, ¿no? A ver quién viene, quién no. Hay como un staff de unos 20 que están siempre y los demás vamos rotando. Bueno, para los que no me conocen, si hay gente por ahí que está acá por primera vez, mi nombre es Carmina Varela, soy psicóloga, especialista en terapia gestáltica y este es un espacio que vengo generando desde hace unos meses a través de mi cuenta de Facebook eh, para compartir algunos recursos que puedan sumar a la salud mental. Este espacio nació como una inquietud personal y también como una posibilidad en este momento complicado para todos, acercar algunos recursos, abrir un espacio de diálogo, tener un ratito en la semana para regalarnos para nosotros mismos, para poder mirar qué nos pasa, para mirar qué sentimos, para poder enterarnos también que hay otras personas a las que a veces les pasa lo mismo o cosas muy diferentes y eso me ayuda a tener como cierta perspectiva, ¿sí? Hola Tati, ahí está mi alumna Tati. Bueno, algo muy lindo que está pasando también en este espacio y me pasa en el curso online que estoy dando de aprender a decir no, es que se ha creado una comunidad re linda de gente de Salta, de Jujuy, de Santiago, de Buenos Aires, de cada una de esas provincias también, de distintos lados, gente de Tucumán también obviamente, en algún momento había gente también de Tierra del Fuego, por ahí aparece alguna amiga mía que está en Londres, otra que está en Australia, y esta es una de las cosas buenas que trajo esta situación tan complicada que estamos pasando, ¿no? Que hemos acortado algunas distancias a través de las redes y, y hemos entendido también que eso es un recurso, ¿no? Y sobre eso también tiene que ver lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con una mirada sobre el miedo que invita a verlo como una señal, ¿no? Así que vamos a empezar, a mí me gusta siempre empezar por ahí haciendo como un diálogo, algo para charlar con ustedes. Estuve ahí preguntándoles a qué le habían tenido miedo en esta cuarentena y me gustaría arrancar hoy preguntándoles o pidiéndoles
que pongan ahí en el chat la primera palabra que asocien con miedo, ¿sí? La primera que les venga, no la piensen mucho, ¿sí? Yo digo, miedo, pin. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Póngalo ahí en el chat y vamos charlando. Hola Ivana, hola Marcelo, hola Juli. Yo mientras tanto los voy saludando. Primera palabra que se me ocurre, que me viene a la cabeza cuando me dicen miedo, ¿cuál es? Bien, muerte, limitación, muerte, inseguridad. Lo sigo leyendo. Perder el control. Salud, incertidumbre. Bien. Ok, bueno, saben un montón, sobre el miedo. Inseguridad. Bien, aparece más muerte, inseguridad. Ajá. Parar. Ok. Pánico. Sí, vamos a hablar un poquito de esto también hoy, de cómo una cosa es el miedo y otra cosa es el pánico. Pánico, peligro, perder. Bien. Ok. Algo horrible, parálisis. Pálpito de muerte, dice Luján. Hola Luján. Espero que estés mejor que ayer. Bien, nuevos caminos. Me gustó esa. Desconocido. Bien. Ok. Bueno, ahí vamos, ¿no? Con el tema de la muerte, parálisis, digamos, salvo una que puso algo así como nuevos caminos, que es una perspectiva interesante. Todas las palabras que asociamos con miedo son palabras negativas, ¿sí? Es decir, el miedo tiene mala prensa, el miedo es una emoción negativa, el miedo es una emoción de esas que no nos gusta sentir, es una emoción que también cuando chicos, cuando aparecía esa emoción, nos sentíamos desprotegidos, ¿no? Y todas estas cosas las pesadillas o las cosas que hacían los adultos para que tengamos miedo, ¿no? Todos estos mitos, el viejo de la bolsa o la bruja o el miedo a la gitana, ¿no? Miedo a la oscuridad, miedo a los fantasmas. Es decir, es una emoción que ya la pensamos y decimos, no quiero que se quede mucho. Bueno, lo primero que tengo para compartir hoy con ustedes es justamente abrir una pregunta acerca de esto, ¿sí? De si hay emociones negativas o positivas, porque mi invitación desde esta mirada que vengo compartiendo con ustedes, que es la de la autoasistencia psicológica, y este librito tan hermoso que se llama La sabiduría de las emociones, que habla sobre estas emociones negativas, es entender que el miedo no es un problema. El miedo no es el problema, el miedo no es lo que tenemos que atacar, el miedo no es lo que tenemos que eliminar. Había un librito que se hizo muy famoso en su momento que se llamaba Aunque tenga miedo, hágalo igual, ¿sí? Bueno, y mi mirada, y la que quiero compartir con ustedes hoy, es primero que entender que el miedo es una emoción. Y como todas las emociones, las sentimos en el cuerpo, ¿sí? Y esa emoción que sentimos en el cuerpo habita en nosotros, está disponible, ¿sí? Para algo. Cumple una función. Y además cumple una función evolutiva. ¿Se acuerdan que yo siempre les digo que en la evolución de nuestro sistema nervioso han ido quedando y coexistiendo 3 estructuras, ¿sí? Que tienen que ver con 3 zonas diferentes del cerebro, desde la más abajo, otra en el medio, otra más arriba, el cerebro reptil, el cerebro límbico y el
el neocórtex, ¿sí? O cerebro superior, y que cada una tiene su función, ¿sí? El cerebro reptil funciona nuestras funciones inconscientes, estas que no nos damos cuenta, ¿no? Como la respiración, el ritmo cardíaco, el sueño, la locomoción. Así yo me pongo a pensar cómo tengo que hacer para mover el músculo, para caminar, ¿tá? El cerebro límbico, que es donde se asientan las emociones, ¿sí? Tiene básicamente tres partecitas, tres partes importantes, ¿no? La amígdala, que es la que se activa ante determinados, digamos, se segregan determinadas hormonas que tienen que ver con el miedo. El hipocampo, que tiene que ver con la memoria, sobre todo la memoria a largo plazo, es decir, hace que una experiencia que sucede ahora pase a la memoria a largo plazo y esté disponible en algún momento cuando yo la necesite de nuevo, por eso tiene mucho que ver con las emociones, ¿sí? Y el tálamo, que es otra partecita, que tiene que ver con los sentidos, ¿sí? Y entonces la amígdala se activa ante una imagen que puede venir interna de mi memoria o se activa ante algo que percibo a través de los sentidos, ¿sí? De estos tres elementos, la experiencia del miedo como emoción, ¿sí? Tiene alguno de estos componentes, ¿no? Entonces, como muchas de las emociones las sentimos en el cuerpo, tenemos como una reacción, algo que nos pasa, ¿sí? Nos damos cuenta que estamos viviendo esa emoción y que es distinta a otra emoción, ¿sí? Y además, sobre esa experiencia que estamos teniendo, también se activan ideas, pensamientos, juicios y conversaciones internas, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy sintiendo miedo, todo mi cuerpo y todo mi sistema nervioso está activado y conectado con esa emoción y está puesto en función de eso que yo estoy viviendo. Y vuelvo a esta idea. Eso que yo estoy viviendo puede tener que ver con algo que percibo realmente a través de mis sentidos, ¿sí? Que decíamos que en el cerebro límbico esta parte se llama tálamo, no importa el nombre, pero es como veo que viene alguien en moto con casco, que no le veo bien la cara y es de noche y viene en sentido contrario a cómo va el tráfico, ¿sí? Eso es lo que yo percibo a través de los sentidos, ¿tá? Rápidamente en mi hipotálamo me aparecen memorias de conversaciones, de situaciones que me han contado, de alguna situación que haya vivido yo, ¿sí? Donde haya vivido tal vez una situación de robo o de peligro, ¿no? Entonces traduzco esto que estoy percibiendo como algo amenazante. Y rápidamente también hago como un chequeo, una evaluación de la situación, ¿sí? De a dónde estoy, qué recursos tengo, qué puedo hacer con esto, ¿sí? Mi amígdala se activa, empieza a segregar adrenalina, se activa mi sistema simpático, esto hace que mis ojos se abran más, por eso la cara del enojo es esta, ¿sí? Yo no puedo decir, la cara del miedo, perdón, es esta, yo no puedo decir, tengo miedo y estar así. ¡Ay, qué miedo que tengo! ¡Ay, qué miedo que tengo! No, ¿sí? Porque se abren más los ojos para que yo mire más y tenga más control de lo que está pasando, ¿sí? Es mi animalito interno diciendo, acá hay peligro, acá hay peligro, acá hay peligro, ¿está? La sangre se va a los miembros inferiores y a los miembros superiores un poco menos, pero sí a nuestras extremidades, para que activemos la respuesta de huir si necesitamos huir. Por eso muchas veces la gente se pone pálida, ¿sí? Porque no tiene nada de sangre en la cara. Al contrario del enojo que se nos llena de sangre en la cara y mucho acá arriba, en el miedo, ¿no? Un poco la idea es que toda la energía vaya hacia nuestras extremidades porque se activa una respuesta de lucha o huida, ¿sí? Es como se activa una amenaza, o la enfrento o corro. Una tercera opción es me paralizo, ¿sí? Que esto es cuando tengo pánico, por eso ahí cuando decían pánico, el pánico tiene más que ver con esa sensación de parálisis,
donde colapsa el sistema nervioso, ¿sí? En donde es tan grande el impacto emocional, porque tal vez eso que está pasando afuera me conecte con una imagen muy traumática internamente y mi hipotálamo me mande una memoria de alguna situación de otro momento de mi vida, y entonces me viene toda esa respuesta y es como un cortocircuito que se arma entre el sistema simpático y el parasimpático, y muchas veces se genera sensación de parálisis, de sudor frío, de no poder respirar, ¿no? El ataque de pánico es un poco eso. Entonces, esto que pasa está puesto en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo más que nuestro cuerpo, porque es una estrategia de supervivencia, ¿sí? Esto es nuestro cerebro más primitivo activando una respuesta de alarma ante algo que traduce como una amenaza, ¿sí? Porque esto es lo que nos ha permitido, allá lejos y hace tiempo, huir de condiciones climáticas desfavorables como un tornado, como una tormenta, como, ¿no? De animales que eran más fuertes que nosotros dentro de lo que es la evolución de los seres vivos, hemos sido animales muy vulnerables por nuestra estructura física, por adquisiciones que hemos ido teniendo, porque al principio ha sido pelear también en un medio en donde otros animales estaban más adaptados, ¿no? De hecho, bueno, todo lo que hemos ido desarrollando a nivel de cerebro ha sido para equiparar un poco los débiles que éramos físicamente en esta cuestión de supervivencia, ¿sí? Entonces le decía, primero el miedo es una emoción y la sentimos en el cuerpo, y en este sentirlo en el cuerpo tiene una función. Esa función es de supervivencia, esa función es de protección, esa función está ahí dentro de nuestro código genético y dentro de la información que tenemos porque estamos vivos, ¿sí? Si no, no tendríamos miedo, ¿no? Y el miedo funcional es algo que nos tendría que poder ayudar a enfrentar la situación, si es que la puedo enfrentar porque tengo los recursos, a huir de la situación, si es que no tengo los recursos. ¿Ok? Entonces, lo primero sería esto: el miedo no es algo negativo, no es en sí mismo una emoción con la que yo tenga que pelear, no es algo que tengo que eliminarlo, ¿no? Muchas veces en la educación emocional de nuestros hijos cometemos ese error. Cuando nos cuentan que tienen miedo, les decimos no tengas miedo. No tengas miedo, ya está, ya va a pasar, está todo bien, ¿no? Cuando en realidad la pregunta es ¿a qué tenés miedo? ¿Dónde lo sentís? Contame qué pasó. Poder ir discerniendo un poco esto, decir, bueno, es por algo que pasó acá, es por una película que vio, es porque se acordó de algo, es porque le pasó algo y no me lo contó, pero la emoción sigue ahí. Es decir, cuando un niño o una niña dice tengo miedo, lo primero que hay que habilitarle es la posibilidad de que sienta esa emoción, porque esa emoción nos está diciendo que hay una cantidad de energía o hay una imagen o hay una situación con la que está lidiando, que la sensación que tiene es que no tiene los recursos, ¿sí? Las pesadillas en los niños son un gran mensaje, hay muchísimo material ahí en las pesadillas, ¿no? A veces los niños, yo tengo hijos varones, no sé si en las nenas pasará lo mismo, pero mis hijos han pasado por una etapa de que les encanten las películas de terror o de catástrofe o de tiburones, o sea, mucha sangre, mucho, ¿no? Y dicen, no tengo miedo, no me pasa nada, no. Y de alguna manera es una forma de poner afuera una agresividad, una energía que tienen adentro y que no están pudiendo canalizar, ¿no? Esto los psicólogos infantiles lo trabajan muy bien. O es una manera de poner afuera o decir, le tengo miedo al tiburón, pero en realidad generalmente estas pesadillas o estas cosas aparecen cuando hay algún proceso de cambio en la familia, cuando hay algo que les está pasando que no están pudiendo decir, ¿no? Entonces está bueno observar
cuando los chicos pasan por estas pesadillas o estas situaciones. Hay edades también, hay veces que estas pesadillas o esta cosa de que se hacen adictos a la película de terror y después tienen pesadillas o empiezan a tener como manifestaciones que tienen que ver con esto, pasa por ejemplo cuando entran a la primaria o cuando hay algún cambio de colegio, es decir, ante algo que implique que salgo de algo conocido y estoy en algo desconocido, ¿sí? De hecho, fíjense que muchas personas desarrollan trastorno de ansiedad o inclusive el síntoma del ataque de pánico en la crisis de la mediana edad, ahí, en la crisis de los 40. ¿Por qué? Porque el yo, o sea, todo lo que con lo que yo me siento identificado, muchas veces entra en crisis, ¿no? O sea, me cuestiono acerca del trabajo, de la pareja, de los hijos, de los sueños que dejé de juventud, de mi éxito profesional o personal, de mi lugar como hijo o como hija. Entonces, aunque no nos demos cuenta, a veces esa crisis, que es una crisis existencial, que explota por algún lado, o explota por la vocación, o explota por la pareja, o explota por la relación familiar con la familia de origen, tiene que ver con un miedo al cambio, tiene que ver con que hay algo que ya está maduro, que ya no se puede sostener más, pero que yo no sé cómo se sigue, ¿sí? Y entonces es como muy fuerte el impacto para el psiquismo y una manera de decir, bueno, no puedo con esto, tiene que ver con estos trastornos de ansiedad o con el inicio de estas crisis de pánico, ¿sí? Así que bueno, para quienes trabajan con esto, quienes han pasado por esta situación, pensar un poquito cuando empecé con los ataques de pánico, cuando arranqué con este trastorno, ¿qué estaba pasando en mi vida? ¿Sí? Porque a veces el momento donde yo tengo el ataque de pánico no se asocia con algo que esté pasando afuera, pero sí con un momento existencial. Esto está bueno mirarlo. Bueno, entonces, me da una emoción, la siento en el cuerpo, no es ni buena ni mala, está para algo, y hay que aprender a entender que hay un miedo que es funcional y otro disfuncional. Con respecto al miedo, la otra cosa importante es que es subjetivo. ¿Qué quiere decir que es subjetivo? Bueno, que todo este proceso que yo les conté, tálamo, hipotálamo, amígdala, etcétera, ¿sí? ¿Ven? Ahí dice Vanessa, nos cuenta que le pasó cuando cumplió los 40 y está atravesando eso. Bueno, ahí para mirar qué pasa, qué cambios hay que no estoy pudiendo enfrentar. Es subjetivo. Es subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que a mí me da miedo, a vos puede no darte miedo. Que lo que yo siento que es una amenaza, para vos puede no ser una amenaza, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, supongamos en una separación y que los hijos responden de distinta manera. Uno como si nada, el otro empieza a hacer síntomas y el otro, qué sé yo, tiene como un par de manifestaciones, pero sigue como si nada pasara. O en un momento donde hay un cambio en el trabajo y que hay gente que rápido se adapta y puede avanzar y otra gente que queda ahí como enredada y no puede adaptarse a lo nuevo, ¿no? Es decir que las cosas que nos dan miedo y que son amenazantes son subjetivas y tienen que ver con un poco esto, ¿no? Lo que percibo, qué me dispara internamente, qué recursos tengo, qué autopercepción tengo de mí. Porque por ahí yo me creo que soy un ratoncito peleando con un león y resulta que la gente me ve y me dice, no sos tan ratoncito, sos tigre, ¿no? A veces pasa esto, yo no me percibo con recursos, pero sí los tengo. Bien, los leo ahí un poquito. Me pasó cuando cumplí los 40, el disparador, necesito cambios pero tengo miedo a salir de lo que estoy acostumbrada. Esto sería una crisis coqui. Y yo creo que siempre la palabra crisis tiene que ver con eso, ¿no? Con que, a ver, con que hay algo que está sonando desde hace rato adentro, que llega un momento que suena tan fuerte que no puedo seguir mirando para otro lado y que estoy parado mirándolo y diciendo qué hago con esto. Para mí eso es una crisis, ¿sí? Palabra más, palabra menos, de lo que sea. Es como el momento donde ya no me puedo hacer el gil o porque estoy todo el día pensando en eso o porque me pasan cosas afuera que hace que no pueda dejar de mirarlo o porque hago un síntoma físico.
o psicológico, ¿no? Y entonces digo, che, acá hay algo que no va, ¿sí? Bien, un mix de aceleración, exacto. Bueno, con todo esto que estamos pasando, el miedo nos ha acompañado mucho en esta situación. Y me quiero meter un poco con esto de esta cuestión del miedo, de que es subjetivo, ¿sí? Bien, bueno, ahí siguen compartiendo, muchísimas gracias por compartir. Un disparador para el miedo, claro, porque acuérdense esto que les digo, o sea, es como estábamos todos en la caverna tranquilos, ¿sí? No venía nadie, nadie nos quería comer la comida y de pronto aparece el león, ¿sí? ¡Boom! Miedo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está el miedo ahí en nuestro ADN? Para que sobrevivamos, para que no nos dejemos comer por el león. Ahora, los leones tienen muy distintas máscaras. Para mí un león puede ser el divorcio, porque me partió en dos la vida, porque no lo esperaba, porque tuve qué sé yo, un mal divorcio o hubo situaciones emocionales que no pude superar o me tuve que poner a encontrar recursos que no tenía o de pronto fue muy fuerte el duelo. Y puede ser que a otra persona viva la situación de divorcio como algo que resolvió un problema, ¿no? O un cambio de casa, o alguna situación que se presenta en el trabajo, ¿no? Es decir, que el disparador de miedo, ahora lo vamos a ver gráficamente, el problema no es el disparador, el problema es esto que ocurre adentro mío, ¿sí? Bien, ¿cómo enfrento esto que desconozco? Vamos ahí también, ¿sí? Uno muchas veces dice, tengo miedo a lo desconocido, ¿no? Y yo creo que eso a veces encierra una trampita, porque en realidad muchas veces cuando yo digo tengo miedo a lo desconocido, estoy diciendo cosas como, si pasa esto, no sé cómo me voy a sentir, ¿no? Es decir, hay un miedo que es a cosas conocidas que no quiero que vuelva a pasar. Cuando decimos tengo miedo, ¿sí? Queremos decir un montón de cosas que no necesariamente hablan del miedo, sino que hablan de cosas que no podemos controlar, cosas que no queremos que pasen, cosas que no sabemos cómo vamos a hacer si pasan, etc. Y esta necesidad por ahí de proteger también a nuestros seres queridos. Entonces, quiero seguir un poquito con esto y ya vamos a algún ejemplo para que ustedes puedan también aportar y contar. Entonces decíamos que el miedo es subjetivo y que siempre tiene, decíamos, como dos elementos, ¿no? La amenaza y los recursos. Cuando yo siento que la amenaza que tengo que enfrentar es más grande que los recursos que tengo, ¿sí? Necesariamente va a aparecer el miedo, porque estoy traduciendo esa situación como una situación amenazante. No me va a dar miedo cualquier cosa, ¿sí? Es decir, yo, la primera vez que me subí a un auto para aprender a manejar, que esto lo cuento siempre porque me parece genial, que cuando yo aprendí a manejar, la persona que me enseñó a manejar tenía una discapacidad física, usaba una muleta, tenía una pierna más larga que la otra. Yo no sabía esto, quien me lo había recomendado me dice, te recomiendo fulano, es buenísimo, no sé qué, nos fuimos a encontrar. Y cuando yo lo veo, me dice, ¿vos sos Carmina? Sí, yo soy fulano. Ah, le digo, bueno, hola, ¿qué haces? Por supuesto me pasaban mil cosas por la cabeza, ¿no? Porque digo, ¿y cómo esta persona me va a enseñar a manejar? ¿Y cómo voy a hacer con los cambios? Y no sé qué. Y su speech fue ese, si yo puedo manejar, cualquiera puede manejar, ¿no? Entonces, él había hecho de esa discapacidad, de esa disminución en sus capacidades, su speech de venta para darle seguridad a la gente. Y me pareció genial, porque yo decía, bueno, a mí me da tanto miedo y esta persona tiene tanta autoconfianza, aún teniendo menos recursos que yo, que confío un montón en que me va a poder ayudar, ¿no? Entonces, volviendo a lo del auto, la primera vez que yo me subo a un auto tengo un montón de miedo porque hay un montón de cosas que no sé, porque hay un montón de recursos que no tengo y porque tengo miedo, pero no es que tengo miedo a los desconocidos, tengo miedo a lo conocido, o sea, tengo miedo a que sé que puedo chocar el auto, sé que me puedo matar, sé que
si choco el auto y no tengo seguro es un lío, o sea, tengo miedo a todas las ideas que me vienen en esa cabeza, en ese momento a la cabeza de lo que puede pasar si yo no controlo esa situación. Entonces, el miedo subjetivo tiene que ver con una amenaza y una evaluación de los recursos y tiene que ver siempre con una sensación de no control, de que hay algo que yo no puedo controlar, ¿sí? Inclusive a veces me tengo miedo a mí misma. Hay situaciones a las que no me enfrento porque digo, tengo miedo a mi propia reacción, a no poder controlarme yo, ¿sí? Entonces no es que no enfrento esa situación por miedo a lo que haga el otro, sino que no la enfrento porque yo no quiero lidiar con mi propia emoción, porque yo no quiero hacerme cargo tal vez de mi propio descontrol. Y digo, si yo me pongo a mí mismo en esa situación, es muy probable que pierda el control, ¿sí? Y entonces tengo miedo al descontrol. Entonces, vamos pensando en esto, de las cosas que tengo miedo, cuál es la amenaza y qué recursos yo percibo que tendría que tener y que no tengo, ¿no? Y si yo me pongo a hacer una lista, y esto es lo que les voy a pedir que hagan ahora para que pasemos al siguiente pasito, que es que hagan una lista, ¿no? De 2, 3 cosas a las que ustedes le tengan miedo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito esto. Quiero volver a la cuestión de las palabras, ¿no? Porque en esta listita que quiero que hagan de tengo miedo a, tengo miedo a, tengo miedo a, vamos a jugar un poco con esto, ¿sí? Una cosa importante que pasa con el miedo es que el miedo como emoción, como decíamos recién, se puede disparar ante algo real o ante algo imaginario, ¿sí? Quiere decir entonces que, además de ser subjetivo, gran parte del proceso del miedo ocurre en mi interior y gran parte tiene que ver con cómo yo traduzco esta situación que está sucediendo, ¿sí? ¿Qué no estoy pudiendo controlar? ¿Qué percepción tengo de mí ante esta situación? El famoso miedo al examen, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces yo lo he trabajado con algunos pacientes. Bueno, pero vos, ¿por qué tenés miedo de ir al examen? Y no, porque tengo miedo, porque si me aplazan, porque si no sé qué. Y entonces empezamos a ver, le digo, bueno, pero a ver, ¿cuántas bolillas son? 10. ¿Y cuántas estudiaste? 5. Ah, está bien entonces que tengas miedo, porque tenés 50% de posibilidades de que te aplacen. O sea, el miedo te está diciendo que claramente no estás preparado para esa situación. Entonces, en esa situación de lucha o huida, podés decidir. ¿Va a pelear con el 50% de posibilidades o va a huir y te va a presentar a la próxima mesa, ¿no? Pero entonces el problema no es el miedo. No es que, uy, qué miedoso que soy. No, no. El problema es que no tengo los recursos para enfrentar esa situación y me estoy forzando a vivir una situación, ¿sí? Entonces, el miedo disfuncional es el miedo que me paraliza, es el miedo en donde yo me peleo con la emoción de miedo y no puedo atravesar y no puedo sacar nada positivo, que me hace empezar a evadir ciertas situaciones porque no sé cómo las voy a enfrentar. Es el miedo en donde además empiezo yo a actuar todo el tiempo desde el miedo. Siempre que hay miedo, en la base siempre el miedo es el miedo al no control. O sea, tenemos miedo porque hay algo que no podemos controlar, ¿sí? Y la mirada espiritual sobre esto es que lo opuesto al control y lo opuesto al miedo es el amor. Lo opuesto al miedo es el amor. Y le doy un ejemplo de esto. Yo puedo decirle a mi hijo,
no salgas a la calle porque tengo mucho miedo que te pase algo, tengo miedo que te contagies, tengo miedo de que vayas y cuando vuelvas traigas el virus y no sé qué, o tengo miedo que te asalten, no tengo miedo que te pase algo. Y entonces le empiezo a meter a mi hijo esa sensación de miedo, ¿no? Y de pronto empieza a sentir también que el único lugar seguro es mi casa y empieza a tener esta sensación de encierro, etc. Y yo estoy con, bueno, todo lo terrible que te puede pasar y lo que es tremendo y no sé qué, ¿sí? Distinto es que yo, desde el amor, ¿sí?, pueda expresarle a mi hijo mi necesidad de verlo bien, pueda hablar con él de cuál es su mirada acerca de lo que está pasando, pueda escuchar lo que él me dice acerca de por qué quiere ir a un lugar y por qué es importante para él. Puedo hacerle sentir que la necesidad en el fondo es de protegerlo y de que esté bien y no simplemente de quitarle su libertad y que está todo mal y que el mundo es una cosa terrible, ¿no? Y muchas de las cosas a veces que hacemos se las hago al revés. Cuando hacemos desde el miedo y no desde el amor, yo podría decirle a mi hijo: anda, mi amor, no pasa nada, está todo bárbaro, júntate con tus amigos, no importa dónde vayan, porque tengo miedo a que mi hijo, si yo le digo que no, o se rebele, o se enoje, o me deje de querer, o me haga un escándalo. Entonces, lo dejo ir por miedo. No es que lo dejo ir porque lo amo. Lo dejo ir porque tengo miedo a perderlo. Y entonces eso muchas veces sale mal. Porque parece que hay cosas que hacemos desde el amor, pero las hacemos desde el miedo, ¿sí? Cuando yo me quedo en una relación por miedo a lo que pueda pasar después, por miedo a, ¿no? Y me estoy negando el amor a mí mismo, bueno, eso generalmente sale mal porque no puedo activar, no uso el miedo como un recurso positivo, sino que me quedo en un lugar que es lo opuesto al amor, el amor a la vida, el amor a la felicidad, el amor a avanzar, ¿sí? Entonces hago cosas más para evitar que para hacer, ¿no? Entonces hay muchas cosas que si las empezamos a mirar, que las hacemos desde el miedo, miedo a quedar mal, miedo a decir que no, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo... Ahora, la contracara de eso sería, bueno, a ver, si yo pongo en suspenso esto, ¿qué es lo que a mí me hace bien? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Por dónde va mi felicidad? Porque esto no es un ensayo de nada, ¿no? Esta es la vida misma y acá las cosas o nos salen bien o nos salen mal, o apostamos o no apostamos, o nos quedamos o avanzamos. Es decir, no es que estamos viendo y después la vamos a hacer bien. No. Esta es el ensayo general y es la obra y es todo acá, aquí y ahora. Entonces, esta mirada sobre el miedo nos dice también que el miedo no existe en el presente como tal, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que siempre que yo tengo miedo, lo estoy viviendo en el presente, ¿sí? Pero generalmente, ese miedo tiene que ver con algo que pienso que va a pasar, que tal vez no esté pasando todavía, o con algo que ya pasó y que tengo miedo que pase de nuevo, ¿sí? Entonces, otra de las preguntas para hacernos cuando tengo miedo es: ¿esto a lo que yo le tengo miedo está sucediendo aquí y ahora? ¿O es algo que yo me imagino que va a pasar, que supongo que va a suceder, que quiero evitar que pase, ¿sí? Porque la emoción la estoy sintiendo ahora, pero el disparador real es muy probable que no esté pasando ahora, que ya haya pasado o que vaya a pasar después. Entonces, aquí y ahora la estoy viviendo esa situación como si estuviera ocurriendo. ¿Por qué?
Porque mi mente no distingue si está pasando ahora, que me estoy enfermando de COVID, o si es algo que podría pasar en algún momento, ¿sí? Por eso es tan importante en este momento hablar de estas cosas, porque así funciona nuestro sistema nervioso, en conexión con nuestro sistema endocrino, en conexión con nuestro sistema de defensas, ¿sí? No me sale la palabra ahora. Bueno, no importa, el sistema de defensa, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces, una imagen es capaz de disparar una respuesta en el organismo, ¿sí? Y sí, lo que yo veo todo el tiempo, ¿se acuerdan que hablábamos del tálamo y de los estímulos visuales, ¿sí? Lo que yo tengo como imágenes guardadas en la memoria, ¿no? Más lo que yo traduzco de esa situación, como que no tengo recursos, todo me lleva a sentir, inmunológico, gracias Mocha, el sistema inmunológico. Si todo esto me lleva a estar en la emoción del miedo, ¿sí? Mi organismo, mi sistema inmunológico y mi sistema endocrino van a empezar a creer que realmente esto está pasando, ¿sí? Que no es que me podría enfermar, sino que ya me estoy enfermando, ¿sí? Que este peligro y esta amenaza están ocurriendo, ¿no? Porque cada vez que yo veo las muertes y la cantidad de gente y el hospital y la estadística y si hay máscara y no hay máscara, y, o sea, cada vez que yo incorporo esa información, digo, si solamente estoy incorporando esa información, esto afecta a mi sistema inmunológico, ¿sí? Porque mi organismo empieza a entender que realmente estoy en esa situación y empiezo a segregar hormonas del estrés. Cuanto más hormonas del estrés yo segregue, más adrenalina, más cortisol, más radicales libres, ¿sí? Más baja mi sistema inmunológico, o sea, más está ocupado en esto, ¿sí? Y menos sano voy a estar en el caso de que realmente me infecte con un virus, ¿sí? Porque es como, nosotros ya estamos peleando esta batalla, aunque el virus no esté, ¿sí? Porque emocionalmente el miedo me disparó esta respuesta. Y estoy viviendo en una situación de estrés. Aunque afuera no haya nada, no me infecté, no se enfermó ningún familiar, o sea, no pasó nada que atente contra mi supervivencia, pero como se activó mi amígdala, se activaron mis memorias de largo plazo y alimenté mi psiquis con imágenes que me hacen tener más miedo, ¿sí? Mi respuesta inmunológica y mi respuesta emocional tiene que ver con esto, ¿sí? ¿A qué iba con esto entonces? A que el miedo es subjetivo, que tiene que ver con una respuesta interna, que ante el mismo disparador muchas personas podemos responder de distinta manera, que tiene que ver con nuestras experiencias previas también, que tiene que ver con el registro que tenemos de nuestros recursos, ¿sí? Entonces, esta mirada sobre el miedo funcional, ¿no? Iría de la mano de la ansiedad, me dice ahí Facu Vega. Sí, claro. Son todos primos hermanos estos, ¿no? Digamos, el miedo como emoción está acá, en el barrio de los trastornos de ansiedad, el ataque de pánico, la ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque son todas patologías que tienen que ver con una exacerbación de cabeza, una exacerbación de futuro. Futuro, 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 lo que va a venir, lo que voy a hacer, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de la personalidad miedosa, que esa es otra cosa interesante. Bien, entonces, traje acá unas cositas para hacerlo más práctico. Bueno, supónganse que acá, esta es la situación amenazante, ¿sí? Acá está la situación amenazante, si quieren, qué sé yo, el virus, si quieren la amenaza de perder el trabajo, si quieren el ladrón que pasa por la puerta de la casa. Esta es la situación externa. Miren la carita. Bueno, esta soy yo, ¿sí? Enojada, me sale el enojo, che. Esta soy yo, acto fallido, dirían los psicoanalistas. Esta soy yo con miedo, estoy sintiendo la emoción del miedo ante esta amenaza externa, ¿no? Es decir, yo venía por acá, pim, 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 aparece algo, pum, siento miedo, ¿está? Y pasa todo esto que decíamos recién internamente. Ahora, ¿qué pasa también? Que este primer impacto que yo lo siento en el cuerpo, ¿sí? Además, como tengo
neocórtex desarrollado y tengo una parte psicológica y tengo pensamientos y tengo creencias, tengo un asustador interno. Es decir, este está metido dentro mío, pero acá lo sacamos para que lo vean. Acá estoy yo asustada, ¿sí? Y acá está mi asustador interno, ¿sí? Que me dice, tené cuidado, acordate la última vez que te pasó lo mismo, yo que me quedaría quieta, ¿por qué no haces tal cosa? ¿Por qué no haces tal otra? Fíjate, a fulanito le pasó no sé qué cosa, tendrías que tener más información, ¿no? No creo que puedas, no creo que llegues, no creo que sea suficiente, te estás quedando sola, fíjate cómo estás viviendo esta situación, te va a pasar lo mismo que te pasó la otra vez, ¿no? Si son cosas que pasan con nuestros hijos, con seres queridos, ¿no? Como, ¿y cómo vas a hacer para saber lo que le pasa? ¿Y cómo vas a controlar? ¿Sí? Entonces, esto, que es la amenaza externa, ya no importa, porque esto fue un disparador y eso así, ¡pum! Y acá está mi asustada, ¿sí? Y acá está mi asustadora interna, pi, 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 ahí, dándome con un caño. Y cuanto más hable y más me diga y más me asuste, es decir, más me diga cosas amenazantes, más me diga cosas sobre un futuro que no puedo controlar, más me diga cosas que tienen que ver con una autoimagen negativa y falta de confianza, más me voy a ir asustando yo. Más va a subir adentro mío mi nivel de cortisol y de adrenalina, más situación de estrés voy a tener, más mis defensas van a bajar, ¿sí? Y más voy a estar en un estado de alerta, ¿sí? En donde en ese estado de alerta mi organismo físico, si además estoy mal alimentada, si además esto que me preocupa hace que duerma mal, si además soy una persona solitaria, que no he podido construir vínculos sanos, etc., estoy en la situación ideal para que cualquier bicho que ande dando vuelta ingrese en mi organismo y esto está tan devastado ahí adentro que probablemente no podamos con eso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar gráficamente? Yo sobre esto que está afuera, ¿puedo hacer algo? ¿Lo puedo modificar? A veces sí, a veces no, ¿sí? Me puedo alejar de esto, ¿sí? Y entonces dejo de estar cerca del disparador. Pero muchas veces no me puedo alejar del disparador, ¿sí? Y el problema deja de ser el disparador, porque el problema lo tengo acá, adentro mío, en esta conversación interna que estoy teniendo, ¿ok? Entonces, ante una emoción de miedo, primero, la localizo en qué me está pasando, qué parte del cuerpo la estoy sintiendo, ¿sí? Quiero que me escriban ahí dónde sienten el miedo, a ver si coincidimos. Acá estoy yo estando asustada, ¿sí? Porque me encontré con un disparador y tengo miedo, me doy cuenta que tengo miedo. ¿Dónde sienten el miedo cuando lo sienten? Escriban ahí a ver si todos lo sienten en el mismo lugar. En el pecho, dice Ro. Hola Ro, ¿cómo andás? Bien, en el pecho siento el miedo. En el pecho. Bien. En el pecho. En la espalda. En la panza. Bien ahí. El corazón se acelera. Bien. En las cervicales. Falta de aire en el estómago. El estómago también. Estómago, nervios, en los hombros y el estómago. Es como por acá. El corazón me da taquicardia, la panza, el pecho. ¿Sí? En todo el cuerpo dice Facu, en el pecho. Bien, palpitación, el corazón se acelera. Claro, se acelera el corazón, lo explicábamos recién, para mandar mucha sangre a los miembros inferiores para poder salir corriendo, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso interpreta que hay un león. En la boca el estómago, en los músculos se tensan. Perfecto. Bien.
en las manos, se me tensionan las piernas. ¿Ok? Bien. Entonces, primero, lo registro en el cuerpo, ¿sí? Me doy cuenta de esa sensación que tengo, que muchas veces, ¿sí? La primera cosita es darnos cuenta de que eso que estoy sintiendo es miedo. Bien, la boca seca, ganas de vomitar, todo acá, ¿sí? Lo segundo, ¿qué de lo que está pasando me da miedo? ¿Qué de lo que está pasando aquí y ahora me da miedo? ¿Es una noticia que escuché? ¿Es una imagen que está dentro de mi mente y que de pronto me vino? ¿Es algo que estoy viviendo con una situación, o sea, estoy viviendo una situación de violencia, una situación amenazante, una situación donde hay una pérdida real que la estoy viendo como amenaza? Es decir, ¿cuál es el estímulo? Número 1, registro el cuerpo. Número 2, ¿cuál es el estímulo? ¿Esto que estoy sintiendo tiene que ver con algo que está pasando realmente o que está adentro mío? ¿Me lo estoy generando yo con mis pensamientos o es mi respuesta fisiológica a una situación real? Segunda cosa para distinguir, ¿sí? Porque si yo estoy acá, este es el ladrón que viene en moto y este soy yo que estoy acá, ¿sí? Puedo correr, puedo gritar, puedo tocar el timbre en una casa donde estoy parada, puedo hacer cosas en relación a este estímulo externo, ¿sí? Ahora, si lo que a mí me está generando miedo ni siquiera tiene que ver con esto, sino con algo que yo empecé a pensar, ¿sí? Es otro el trabajo que tengo que hacer, ¿sí? Ya primero es tranquilizante cuando yo puedo darme cuenta que lo que me da miedo no está pasando, no existe en el presente, no está sucediendo aquí y ahora, no está el león a punto de comerme, no. Y cuanto yo más piense que el león está a punto de comerme, mi sistema nervioso más va a creer que estoy bajo amenaza. Entonces, además de registrarlo en el cuerpo, la primera cosa es registrar si esto es real o imaginario, ¿sí? Si esto es un disparador externo o es interno, ¿no? Y la pregunta sería, ¿para qué está apareciendo este miedo? ¿Para qué? Y el para qué es, ¿qué estoy necesitando yo en esta situación? Y ahí aparece la pregunta acerca de los recursos, ¿sí? Porque de lo que me está hablando el miedo, lo que me está diciendo este hombrecito es, ojo, porque vos sos muy chiquitita y esto es muy grande, ¿sí? Y aunque esto no esté, ojo, porque lo que puede pasar puede ser algo tremendo, ¿tá? Entonces, este asustador que tengo adentro tiene muy buenas intenciones, me quiere ayudar, me quiere decir que aquí hay algo que tenemos que resolver, pero muchas veces lo hace mal. Porque la manera en la que me trata es tan tremenda, me amenaza, me dice que va a salir todo mal, que no tengo los recursos, que cómo vamos a hacer. Muchas veces acá hay voces conocidas, ¿no? De padres, de abuelos, de maestros, ¿no? Nos los tragamos y los tenemos ahí. Tiene buenas intenciones, pero no nos sirve. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es preguntarle a ¿sí? ¿Qué necesita para dejar de tener miedo? ¿Qué necesita para dejar de tener miedo? ¿No? Entonces supónganse, me puse a pensar que mi mamá se puede enfermar porque ahora la circulación del virus, no sé qué. Ok, hay algo que no estoy pudiendo controlar. ¿Qué necesito para poder controlar algo de esa situación? ¿Sí? Entonces, acá viene el asustador y me dice, fíjate porque tu mamá, terrible, se puede enfermar y no sabes qué va a hacer y además si sale a la calle y vos no vas a poder controlar y el respirador y si es paciente de riesgo.
este ayudador tiene buenas intenciones, este asustador tiene buenas intenciones, pero no me ayuda porque yo me pongo peor. Entonces, lo que hay que empezar a hacer es, primero, ver que en la mayoría de los casos, eso por lo que yo estoy teniendo miedo no pasó todavía. Es algo que no quiero que pase, es algo que no sé cómo enfrentaría si pasara, y es algo que tengo la sensación de que no estoy preparado. Y digo la sensación porque a veces es una sensación, no es real, ¿sí? Lo tercero que tiene que empezar a pasar y que yo empiece a escuchar esto que pasa adentro. ¿Sí? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Yo que estoy asustado, ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Me estoy pudiendo autoasistir? ¿O me estoy asustando más? ¿O me estoy encima criticando? Sos un tarado, de nuevo estás teniendo miedo, así no vamos a ningún lado. ¿Cómo puede ser que no podás con esto? ¿Cómo puede ser que no lo manejes? Vuelvo a decir, este tiene a veces muy buenas intenciones, pero le pifia porque no nos ayuda en nada. Entonces, ¿cuál es mi espacio de poder? Esta relación acá, que estos dos laburen juntos, ¿sí? Y para que laburen juntos, tengo que empezar a preguntarme. Primero, esto de ¿para qué estoy teniendo este miedo? Este miedo es una señal, ¿sí? De que hay un recurso que estoy necesitando para enfrentar esto. Entonces, si me da miedo que mi mamá se enferme, lo que tengo que empezar a mirar es recursos externos. Bueno, ¿qué puedo hacer para reducir el riesgo? Puedo ir a la casa de mi mamá, encargarme de que tenga las provisiones para que no salga, ponerle el trapito con lavandina, asegurarme de que se alimente sanamente, ver qué está consumiendo en cuanto a la información que consume, tener espacios donde yo la pueda contener afectivamente si ella tiene miedo, hacerle una llamada todos los días para que no se sienta sola. Es decir, cuanto más yo puedo hacer de esto, ¿sí? Ahí está, miren. Tarán. Menos miedo voy sintiendo. ¿Por qué? Porque va aumentando mi nivel de recursos. Entonces, cuanto más recursos yo tenga, ¿sí? Para afuera, menos esto es una amenaza. O sea, lo veo acá. Mi mamá se puede enfermar, pero no lo veo como una amenaza. ¿Por qué? Porque para que no se enferme hay un montón de cosas que puedo hacer. Y si se llegara a enfermar, y estos son otros recursos que puedo buscar. Me informo, qué pasaría, qué tengo que hacer, a dónde lo tengo que llevar, etc. Estoy dando este ejemplo que no me gusta mucho darlo porque puede generar polémica, pero que es actual y que muchos de ustedes lo pusieron y ya les cuento por qué doy este ejemplo, porque es un ejemplo universal este. Entonces yo tengo que trabajar acá adentro, generar una relación conmigo misma que sea de autoasistencia, no de asustador interno, ¿sí? ¿Qué necesitas, Carminita, para no tener tanto miedo? ¿A dónde buscamos esos recursos? Esos recursos, ¿podés sola o lo tenés que buscar en otro lado? Si lo tenés que buscar en otro lado, ¿quién te puede ayudar? ¿Está? ¿Esos recursos son externos o son internos? Porque acá viene otra cosa, ¿no? Donde yo le puedo decir a este asustador interno, che, y acá les muestro esto. ¿Sabes qué? No te voy a escuchar más, ¿sí? Porque cada vez que vos hablas me pones más nerviosa. Así que ponete media pila y baja un cambio porque así no vamos a ningún lado. Es decir, hay veces que hay que tener, no vamos a terminar todo esquizofrénico, psicótico acá. Le estoy hablando de algo que es muy obvio, pero que no lo vemos, que es cómo funcionan las conversaciones internas. Entonces muchas veces hay que ponerle un límite a este asustador interno y decirle, che, es como un buen amigo, pero que la pifia, ¿viste? Y que cuando vos estás hecho mierda te dice justo eso que te hace mal. Pues sí, tiene buenas intenciones, pero no da pie con bola. Mejor ni le cuento, porque seguro que lo que me dice me pone peor. Pues sí, te quiere mucho, pero siempre que abre la boca te deja peor. Bueno, el asustador interno es medio así. Porque pobre, como es asustador, lo que sabe hacer es asustar para controlar, asustar para proteger. Él nos quiere proteger, pero es tan iluso que cree que nos puede proteger y que puede evitar que pasen ciertas cosas. Todo lo que hace este asustador interno es para evitar, ¿sí? Porque actúa desde el miedo.
no desde el amor, ¿sí? Entonces, cree ilusamente que diciendo esto va a poder evitar, ¿sí? Y no evita nada, porque hay cosas que no las vamos a poder evitar, que van a pasar lo mismo, ¿sí? El tema es qué recursos tengo yo para que duela menos, para que controle algo de lo que pueda controlar y para que si pase lo pueda pasar de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, trabajar con esto es renunciar a la pretensión de control, ¿no? Es como si le dijese, escúchame, no vamos a controlar nada, es una mentira eso del control. Hay un par de cosas que podemos hacer para sentirnos más seguros, pero si hay algo que tiene que pasar y que no lo vamos a poder evitar, va a pasar, vamos a tratar de estar lo más tranquilos posible, ¿sí? Bien. Y entonces, sí, volvemos acá. Bueno, entonces, esto tiene que ver con la gestión emocional, con la inteligencia emocional de la emoción del miedo, es decir, activar la parte cognitiva en esta situación para que este miedo diga, bueno, a ver, laburemos juntos. ¿Cuáles son los recursos? ¿Dónde lo podemos buscar? Cuando se pone muy paranoico, yo le puedo decir, para, porque eso no me está ayudando. ¿Está? Bien. Entonces, ante esta situación externa, ¿sí? También hay momentos donde yo puedo escucharlo al asustador y entender que realmente la situación que quiero enfrentar es muy grande. No voy a poder con eso. Y entonces digo, listo, basta. Lucha o huida. No lucho. Corro para allá. Me voy para el otro lado, ¿no? Es decir, hay veces que, y esto tiene que ver con la gestión del estrés, ¿no? Me encargan un trabajo que es muy grande, que ya viene en un momento donde yo ya estoy con otras cosas y yo digo, tengo mucho miedo de enfrentar esto. Bueno, escucho ese miedo, porque lo que me está diciendo ese miedo es, realmente no vas a poder con esto, o no vas a poder con esto ahora, o no vas a poder con esto de la manera en que te lo están pidiendo, o no vas a poder con esto en esta situación donde no tenés capaz que los recursos para. Me ha pasado mucho en este tiempo de escuchar pacientes con mucho miedo por el futuro académico de sus hijos, ¿no? Y yo decía, bueno, y que claro, porque este miedo te está diciendo que ya hay cosas que no vas a poder controlar, que ya hay cosas que no van a ser igual, y el miedo te aparece por tu pretensión de querer seguir haciendo cosas para las cuales ya no hay recursos. El paradigma del tiempo y el espacio se ha roto, el paradigma de lo cotidiano ya no está, el acuerdo básico del proceso de enseñanza-aprendizaje está totalmente tergiversado. Entonces, que estoicamente yo pretenda seguir adelante en esa realidad como si nada hubiera pasado, por darles un ejemplo cotidiano, es una locura. ¿Qué es más sano escuchar el miedo que me dice, no voy a poder, no voy a llegar, si esta expectativa sigue siendo tan alta, me voy a enfermar, ¿sí? Entonces, ya la amenaza deja de estar acá afuera y empiezo a ver, bueno, decido desde el amor, no desde el miedo, ¿sí? Entonces digo, bueno, ¿qué es lo más importante para mí? Que mi hijo no pierda el año, que aprenda todos los contenidos, que hace de cuenta que no haya pasado nada, o aprovechar este espacio para compartir otras cosas, que aprenda otras habilidades sociales, que se repartan las tareas de la casa, que aprenda a gestionar su tiempo, ver de las 10 cosas que tienen que hacer. Bueno, llegamos con las 10, llegamos con 8, llegamos con 5, llegamos, pero esas que llegamos las hacemos desde un lugar de alegría, de amor, de compromiso, y no con esa ansiedad de no llego, ¿sí? Entonces el miedo ahí me dice, ojo que lo que estás enfrentando realmente está por arriba de tus recursos. Y cuanto más te sobreexijas, peor la va a pasar. Entonces el miedo ahí me está diciendo, hay que parar, hay que mirar y hay que negociar, ¿sí? ¿Qué recursos externos necesito? Hay mucha gente que, papá y mamá trabajando, ya sea teletrabajo, yendo a trabajar, han contratado a alguien, una maestra del barrio, para que le ayude a hacer la tarea a los chicos. Él necesita un recurso externo.
¿Qué recurso interno necesito? Bueno, bajar la expectativa, tener un poco más de paciencia, poner el foco en otra cosa. Que la relación con mi hijo no sea todo el tiempo desde tenés que, hacer, no, te falta, porque es enloquecedor, ¿sí? Entonces, recurso interno, paciencia, tolerancia, conectarme desde otro lugar. Les estoy dando ejemplos reales que los veo todos los días, que no están en ningún libro, que están pasando hoy, ¿sí? Bien, entonces, hablamos de que, vamos resumiendo, el miedo es una emoción, la sentimos en el cuerpo, está puesta por una cuestión de supervivencia, hemos sobrevivido como especie gracias al miedo. Se asienta en la parte de nuestro cerebro límbico, que es la parte, digamos, intermedia, no es ni el cerebro reptil ni la corteza más evolucionada. Tiene 3 partecitas: la amígdala, que es la que reacciona y segrega y tiene toda la parte hormonal; el hipotálamo, donde tiene que ver con la memoria y la memoria a corto plazo y largo plazo; y el hipocampo, y el tálamo, que tiene que ver con los órganos de los sentidos. Entonces, de todo ese combo nos pueden dar miedo cosas que realmente estén pasando y nos pueden dar miedo cosas que yo esté evocando en mi mente, ¿sí? El miedo siempre tiene que ver con algo subjetivo, además de eso tiene que ver con mis experiencias previas, y además de eso siempre va a tener que ver con una situación que yo no puedo controlar. El no puedo controlar puede ser porque no sé, porque realmente tengo el registro de que si eso pasa no tendría ninguna respuesta, porque ya pasó y no quiero que pase de nuevo. Entonces a veces digo, no quiero que mis hijos tal cosa. Y lo que estoy diciendo no es que tengo miedo es que no quiero, ¿no? Tengo miedo que le pase tal cosa. Bueno, entonces no quiero, listo. Le evito esa situación, ¿sí? Bueno, y hablábamos del miedo funcional y miedo disfuncional. Miedo disfuncional es ese miedo en donde yo me quedo paralizado, en donde alimento la ansiedad, en donde todo el tiempo me estoy yendo al futuro, donde vivo en el pasado, ¿no? Como ojalá que no vuelva a pasar esto que pasó, ¿sí? Y además todo el tiempo estoy, ¿y si pasa qué? No sé. ¿Y si pasa tal cosa? No sé. Y si sucede tal otra, no sé, ¿no? Y ahí ya vamos a lo último que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con la personalidad miedosa, ¿sí? Pero resumiendo, miedo disfuncional, me paralizo, me enfermo, no reconozco mis recursos, creo que el problema está afuera y no puedo ver que en realidad tengo que trabajar con mi atemorizador interno, ¿sí? Y miedo funcional es: evalúo la amenaza, me doy cuenta dónde la siento, dónde siento en el cuerpo esto. ¿Esta amenaza es real o es imaginaria? Si es imaginaria, ¿cuál es el contenido de esa fantasía? ¿Es algo que está en el futuro y que todavía no llegó y entonces yo puedo hacer cosas para evitar eso? ¿O es algo que si llegara a pasar no lo puedo evitar? Y entonces, ¿viste como esto? Si el problema tiene solución, ¿para qué te va a preocupar? Si el problema no tiene solución, ¿para qué te va a preocupar? Que es lo mismo, ¿sí? Miedo a la muerte. ¿Nos vamos a morir? Sí. ¿Todos nos vamos a morir? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. Y entonces, ¿cuál es el sentido del miedo a la muerte? Un miedo neurótico, el miedo a la muerte, porque todos nos vamos a morir. No hay nada que yo pueda hacer, digamos. ¿Sí? En lugar de miedo a la muerte, el amor a la vida. ¿Cómo amo mi vida? Cuidándome, alimentándome saludable, rodeándome de gente positiva, abriéndome al sentir, generando relaciones amorosas, buscando un trabajo que me guste, poniendo límites, construyendo un futuro que me dé seguridad, qué sé yo, ¿no? Pero no es por miedo a la muerte, es por amor a la vida, ¿está? Entonces, miedo disfuncional, miedo neurótico, cosas que no puedo controlar, que no acepto que no las puedo controlar y que todo el tiempo me generan ansiedad porque creo que yo puedo hacer algo para que eso no sea así. Miedo funcional, evalúo la amenaza, si es externa o me la estoy imaginando. Si es externa, evalúo realmente si es algo contra lo que yo puedo luchar o no, porque a veces hay batallas que mejor no pelearlas, ¿sí? Típica situación del robo, ¿no? Cuando todo el mundo te dice: entrega todo, no te pongas a pelear, no reacciones, porque si no puede ser peor. Y claro, porque la amenaza más grande es la muerte. Entonces, prefiero que me saquen las cosas, que me golpeen, pero no que me maten. Eso es instinto de supervivencia puro. Entonces, hay batallas donde un miedo sano me dice:
relájate y gozá, digamos, como esto no lo va a poder pelear, preserva la vida, que es lo más importante, entonces a esa amenaza no la pelees. Reacción de lucha o huida, bueno, huyo, en el sentido de no lucho. Reacción de lucha es, bueno, ¿qué recursos tengo para esto? Para acortar la brecha entre lo que va a pasar el futuro y el presente, para acortar la brecha de lo que yo no puedo controlar y empezar a generar recursos que sí puedo controlar. Y ahí dice la Ale, no es mi casa, yo te la peleo. Sí, yo también reacciono re mal. Las 3 situaciones que he tenido de robo he hecho todo lo contrario a lo que se supone que tengo que hacer. Me he peleado, he insultado a los ladrones, le he pegado con la cartera. No, de terror. La verdad que soy un peligro. Yo digo lo que hay que hacer, pero realmente en esas situaciones no sé por qué me sale una cosa así. Me parece que ahí ni siquiera el límbico, me parece que el reptiliano es el que actúa. O sea, cero neocórtex ahí, pum, emoción pura y nada. Lo digo riéndome, pero muchas veces he arriesgado la vida en esa situación por no ser conscientes. Bueno, para trabajarlo. Entonces, miedo sano, señal. ¿Qué me da miedo? ¿Para qué me estoy generando esto? ¿Esto que me está pasando lo puedo controlar o no? Si no lo puedo controlar, ¿tengo recursos que pueda buscar para sentir menos miedo o no? ¿Esos recursos son externos o son internos? ¿Sí? Y hablo con mi asustador interno y le digo, che, vamos a tener que laburar junto en esto, yo sé que vos estás acá para ayudarme, te pido que nos pongamos a ver recursos y soluciones y no que me comas la cabeza porque no me sirve. Bien, ¿ok? Bueno, miedo existencial. Hay dos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo siempre les digo a ustedes que el inconsciente es puro principio de placer y que nos defiende de dos cosas, del dolor y de la muerte? Instinto de supervivencia, instinto de placer, ¿sí? Bien. Dice, soy más peligrosa vos que el chorro. Sí, la verdad que sí. Entonces este miedo existencial, todas las cosas que ustedes pusieron, en el fondo son miedo a dos cosas, gente. A la muerte, y la muerte no es solamente la muerte física, es a que algo se termine, a que deje de ser como es, a que yo me encuentre con lo desconocido, a que yo no pueda, con los recursos que tengo, seguir en este status quo. Entonces cuando algo de afuera cambia, inmediatamente me conecto con el miedo. Y es el miedo a la muerte. El miedo a que muera lo conocido, a que muera la versión de mí que yo ya conozco y sé cuáles son mis zonas grises, mis zonas negras, mis zonas blancas. Muchas veces esto aparece, por ejemplo, en la terapia. No es que hay un miedo a la terapia, pero muchas veces la gente deja la terapia por una cuestión de autoprotección, porque les da mucho miedo eso con lo que se están enfrentando, ¿no? Es como, o dejo mi trabajo o dejo el terapeuta, o cambio mi vida o cambio de terapia, ¿no? Porque el miedo nos protege, y a veces nos protege neuróticamente, o a veces nos dice no estás listo todavía para dar este paso, ¿sí? Y entonces es como que llegamos a la orilla un montón de veces y el miedo nos frena, y en algún momento, si yo conecto desde el amor y no desde el miedo, digo, tengo que empezar a buscar recursos para poder saltar al otro lado del río, y este miedo me ayuda para que yo busque recursos, ¿sí? Si yo puedo escuchar que estoy necesitando hacer ese cambio, pero que todavía no estoy listo, y el miedo me activa a buscar recursos, ¿sí? Bien. El segundo miedo existencial, el primero es a la muerte, es decir, por amor, o sea, todos queremos sobrevivir por un instinto natural, ¿no? ¿Vieron cuando dicen, sí, se quiso matar, pero por instinto de supervivencia no pudo apretar la pistola, no pudo cortarse las venas, se tiró al mar y por instinto de supervivencia salió de nuevo porque quería vivir? Bueno, entonces digo, no siempre la muerte es la muerte física. A veces la muerte del ego, la muerte del yo conocido, nos da mucho más miedo que la muerte física. Porque la muerte física, de última, sabemos un poco, ¿no? Me puedo morir de esto. El resto no sabemos.
Y lo otro, y esto me gustó mucho de las cosas que estuve investigando, porque nos pasa todo, a mí me pasa un montón, que es el miedo al sufrimiento. Y con el miedo al sufrimiento viene el miedo a sentir. ¿Cuántas cosas evitamos porque no queremos sentir? Porque tal vez sentimos dolor, o sentimos miedo, o sentimos tristeza en alguna situación, y cuando la vida nos pone de nuevo ante esa situación, el miedo nos protege y nos dice, aléjate de ahí. Aléjate de ahí porque ahí hay sufrimiento, aléjate de ahí porque ahí hay dolor, aléjate de ahí porque hay incertidumbre, aléjate de ahí porque hay tristeza. En definitiva, hay no control. Y yo no sé si está bien o está mal o qué es lo que hay que hacer en relación a eso. Pero sí sé que muchas veces, por miedo a sentir, por miedo al sufrimiento, nos anestesiamos y dejamos de sentir todo. Dejamos de sentir la conexión con el otro, dejamos de sentir empatía, dejamos de sentir confianza, dejamos de sentir entrega, dejamos de permitirle a alguna persona que entre un poquito más adentro, porque nos da miedo, porque muchas veces hemos dejado entrar a personas que nos han herido, que yo siempre creo que eso no pasa porque sí, ¿no? Que si me pasa, yo esto digo, ¿no? Si pasa una vez, puede ser responsabilidad del otro, si pasa 2 veces, es ya una tendencia, si pasa 3 veces, y bueno, el responsable soy yo, ¿no? Porque ¿qué me estoy haciendo a mí para que esto me pase tantas veces? ¿En qué no me estoy atendiendo? ¿En qué no estoy pudiendo? ¿En qué no estoy escuchándome? ¿Sí? Entonces, con este miedo a sufrir, digo, ojo, porque a veces cortamos de acá para abajo y nada de lo que venga de acá lo dejo que aparezca, ¿sí? Porque cuando lo aparezca voy a tener miedo. Miedo a que me vaya mal, miedo a sufrir de nuevo, miedo a que me lastime, miedo, ¿no? Pero para no sentir eso no siento nada. No siento nada. No siento sensibilidad, no siento vulnerabilidad, no siento ternura, no siento afecto, no siento conexión con el otro, ¿no? Y ando piola, no siento nada, sufrimiento no tengo, pero me voy empobreciendo de tal manera, ¿sí? Nos vamos endureciendo de tal manera que llega un momento en que realmente es complicado salir de ahí, ¿sí? Porque yo creo que cuanto más nos metemos ahí, más la vida nos pone afuera cosas cada vez más fuertes, ¿sí? Para decirnos, che, despertate, si estar vivo se trata de eso, de que te pasen cosas, de las buenas y de las malas, pero si no te abrís un poquitito, si no dejas entrar un poquitito, si no te pones blandito de nuevo, no te va a pasar nada, de lo bueno tampoco, ¿sí? Y vas a salir ileso de esta vida y no vas a llorar nunca más porque nadie te va a hacer nada, pero tampoco vas a sentir nada lindo, ¿sí? O eso lindo lo vas a sentir y lo vas a dejar como ahí encerradito a las 3, 4 personas que han logrado atravesar esa barrera donde llegan solamente, ¿no? Entonces, yo te invito a que no le tengas tanto miedo al dolor. No hablo del sufrimiento. El sufrimiento es neurótico. El sufrimiento es, me duele, ¿sí? Me duele algo. Me duele el desamor, me duele el rechazo, me duele la soledad, me duele. Y empiezo, ¿sí? Viene acá el sufridor interno, ¿no? Y me dice, claro, porque ya te pasó, y porque vos de nuevo sos tan tonta, que estás creyendo, y porque para qué, y mejor, y quédate, y acordate de aquella vez, y no sé qué. Esto es sufrimiento. Esto es, me quedo pegado ahí, en el dolor, el dolor. Ahora, si yo siento el dolor, tomo el dolor, y digo, esto me duele, me afecta, me hace sentir triste, ¿qué hago con esto? ¿Es algo que tiene sentido que se lo diga al otro? ¿Es algo que yo tengo que trabajarlo? ¿Por qué me duele tanto? ¿Porque puse mucha expectativa? ¿Por qué me duele tanto? Porque estoy
buscando afuera lo que yo no me puedo dar. ¿Por qué me duele tanto? Porque estoy necesitando algo acá y lo busco allá. ¿Por qué me duele tanto? Porque hace mucho que no sentía nada y entonces ahora todo lo que siento es dolor. ¿Por qué me duele tanto? ¿No? Porque me estoy empezando a sensibilizar. Bueno, y quédense un rato ahí en el dolor, ¿sí? O en la tristeza, o en el miedo. Quédense un ratito, pónganle el cuerpo un rato a eso, ¿sí? No le pongan tanta cabeza. Y es como una ola, en algún momento eso pasa y viene otra cosa, ¿sí? No me voy a quedar en el dolor eternamente. Ahora, ese dolor, esa tristeza, ese miedo, lo tengo que mirar con mucha compasión y decir, bueno, esta emoción algo me está enseñando, ¿sí? Sobre mí. Por lo pronto que soy sensible, por lo pronto que las cosas me afectan, que soy humano, que tengo límites, que no puedo con todo, que no sé todo, que hay cosas que quisiera pero no puedo, ¿no? Entonces el dolor, la tristeza, el enojo, el miedo, nos vienen a decir algo tan obvio, tan obvio, tan obvio, y es que somos tan chiquititos, en el medio de tanta inmensidad y cosas que no podemos controlar, y a la vez tan valiosos, tan maravillosos, tan llenos de posibilidades, ¿no? Que cada una de estas situaciones, si nos permitimos sentir, puede ser una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad para conocerme un poco más, una oportunidad para animarme, a abrirme a algo desde otro lugar, una oportunidad para dejar de proyectar en el otro, una oportunidad para asumir un límite, una oportunidad para decir un no, una oportunidad para cuidarme, para protegerme, pero desde un lugar lindo, ¿no? Desde un lugar de esto no, y me quedo un ratito conmigo, y esto sí, y después vuelvo a mí, y ahora voy al mundo, y ahora vuelvo a estar conmigo, ¿no? ¿Cuánto hacemos para aturdirnos y para no sentir, ¿sí? Y lo último que les quería contar, que tiene que ver con la personalidad del miedoso, ¿sí? Si nosotros habitamos todo el tiempo, si somos personas muy miedosas, algunas cosas para preguntarnos tienen que ver con esto, ¿no? Y ahí vamos los recursos internos, ¿sí? Debajo de una persona muy miedosa hay alguien muy inseguro, que quiere todo el tiempo tener la certeza de que lo que hace va a estar bien, porque tiene una gran autoexigencia interna o porque está muy pendiente de lo que digan los demás. Entonces, si yo todo el tiempo soy una persona miedosa es no decido nada porque todo lo que decido lo tengo que pensar 55 veces y entonces nunca sé si está bien o si está mal y nunca sé si es suficiente y entonces siempre estoy insatisfecho porque cuando elegí esto resulta que me di cuenta que quería esto y después agarro esto y me di cuenta que aquello era mejor, ¿no? Bueno, entonces voy lleno de miedo por el mundo. ¿Por qué? Porque tengo inseguridad interna, porque me falta autoconfianza, es decir, tengo muy dañada la confianza en mí mismo. O sea, porque hay un primer impulso donde yo digo, quiero esto, buenísimo. Y me empiezo a boicotear. ¿A vos te parece? ¿Estará bien eso? Mejor otra cosa. Fíjate que allá hay otro que es mejor. ¿Sí? Entonces, no puedo confiar en mi primer impulso y no puedo confiar en esto. Que si me equivoco, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No es tremendo. No soy la peor basura del mundo porque tomé una decisión que después me di cuenta que era un error. Soy humano, ¿sí? Y la vida va a estar llena de estas cosas donde yo voy a hacer esto y después voy a decir, che, no, la verdad que no era por ahí, vamos por allá. Pero yo me doy con un caño cada vez que quiera tomar una decisión, voy a evitar decidir, no por miedo al resultado, sino por miedo al crítico interno que me va a torturar si yo hago algo que no sale como se supone que tenía que salir. Perfeccionismo. A full, ¿sí? Si soy una persona muy miedosa, pues soy una persona muy perfeccionista, porque le tengo miedo al error, porque tengo miedo a quedar mal, porque quiero quedar bien todo el tiempo. Entonces, es muy difícil vivir sin miedo cuando mi mayor miedo es a cometer un error, porque no hay forma de que todo lo que haga sea perfecto, porque tal vez eso que le llamo error es esa posibilidad de aprender, pero como yo le puse rótulo error, me lo critico y me machaco con eso, ¿sí? Entonces, si sos de esas personas a las que le cuesta tomar decisiones, si sos de esas personas que siempre están dudando, si sos de esas personas que haga lo que haga siempre está insatisfecha,
Si sos esa persona que anda pidiendo opiniones para todos lados cada vez que tiene que tomar una decisión y en definitiva termina haciendo cualquier otra cosa, entonces es probable que sí, que tengas ya un aspecto de tu personalidad, que tu personalidad es una personalidad miedosa, porque es insegura y porque debajo del inseguro está todo esto que te estoy contando. ¿Qué hacer si te pasa eso? Hacer cosas para conectar más con tu cuerpo que con tu cabeza, ¿sí? Porque el problema está acá, cuando vos vuelvas a recuperar tu autoconfianza, a sentir que esa primera sensación que tuviste era esa y para ahí tenías que ir, y que si vos empezás a confiar en esa te va a ir bien, ¿sí? Y que si en el camino te equivocás, pero te jugaste por eso y no estuviste 5 horas torturándote, entonces, aunque sea, vas a estar más relajado, ¿sí? Menos cabeza, más cuerpo, más emociones, más sensaciones, ¿sí? Practica meditación, practica respiración, hace cosas que te gusten, hace algo en donde no seas muy bueno, pero tómatelo con alegría, con disfrute, ¿sí? Compartí con gente que sea positiva, ¿sí? Y valora cada pequeña cosita que hagas, porque eso te va a ir ayudando a mejorar la sensación de confianza interna. Si cada vez que vos haces algo te lo estás criticando, ¿cómo vas a confiar en vos? ¿Está? Bueno, vamos cerrando, gente. Les dije que escriban ahí 3 cositas a las que les tenían miedo, y las tareas que les doy es, a la luz de esto que estuvimos charlando, ¿sí? Fíjense en esas cositas que estuvieron escribiendo y háganse estas preguntas, ¿no? ¿Este miedo es real, es imaginario? ¿Tengo algún recurso para enfrentarlo? ¿Tiene sentido pelear esta batalla o no? ¿Sí? Debajo de ese miedo, debajo de eso que escribí, ¿cuál es el miedo? ¿A la muerte de qué? ¿Y al sufrimiento por dónde? Muchas de las cosas que han puesto ustedes tienen que ver con eso, ¿no? Como miedo a que se muera un ser querido o a que sufra un ser querido. O sea, en el fondo, miedo a la muerte y el sufrimiento. Morirnos, no vamos a morir todos, morirnos, estamos muriendo, todo el día estamos muriendo a cosas viejas, nuestra piel se renueva, nuestros órganos se van haciendo más viejos, o sea que la muerte no la vamos a poder evitar. Y el sufrimiento es opcional, pero sentir y que te pasen cosas y que tengas incertidumbre, pero además alegría, disfrute, que conectes, que vibres, también si estás vivo te va a pasar. Y cuanto más te niegues a eso y cuanto más te resistas a eso, más sufrimiento vas a tener, más estresado vas a estar y más propenso, ¿no?, a que realmente las amenazas reales se transformen en un problema y te encuentres sin recursos. Así que bueno, gente, un montón de cosas para seguir pensando. No me crean nada, cuestionen todo, vayan, lean, vean videitos, conversen con los amigos, revisen, hablen con la almohada. Como siempre les digo, esto que yo comparto desde mi experiencia personal, desde mi experiencia clínica, desde cosas que investigo, pero es solamente una mirada, y la idea de este espacio es esa, compartir, hablar, dialogar. Me encanta que hablen entre ustedes, me encanta cuando comparten ahí. Así que bueno, los despido por ahora y una palabrita ahí de qué se llevan, y si les gustó esto y les parece que le puede servir a alguien, compartan el video, etiqueten a alguien, sumen gente que se sume a mi página, Psicología y Crecimiento Personal, denle me gusta a la página, así se van enterando de más contenidos. Y los espero el martes por Instagram, no me dejen solo en el Instagram, los que tienen Instagram también. Estoy haciendo unos vivos que se llaman ¿Qué es y para qué sirve?, donde hablamos de cosas súper interesantes, que son distintos caminos de desarrollo personal. El martes que viene vamos a hablar de terapia corporal bioenergética, un bombazo, con mi amigo Andrés Darcy de Córdoba, que justamente vamos a hablar de todo esto, los bloqueos emocionales, de la desconexión con el cuerpo, de entrenarnos a sentir. Así que los invito y los quiero ver ahí el martes en el vivo por Instagram. Psicología y Crecimiento Personal es mi cuenta, síganla y ahí se van enterando de lo que comparto por ahí. Bueno, besito a todos, los sigo leyendo